Platón nació entre 470 y 469 a.C. Fue un filósofo clásico ateniense considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Nació en la antigua Atenas, donde vivió durante los 2 últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, y de Fainarate, comadrona, emparentados con Arístides el Justo. Este se casó también con Xantipa. Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios, aunque él mismo no se consideraba uno de ellos. La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. Esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista. Y es un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. A la vez, fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento, al sostener que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia. El poder de su oratoria y su facultad de expresión pública eran su fuerte para conseguir la atención de las personas. Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios de sus discípulos Platón, Jenofonte, Aristipo y Antístenes, sobre todo. Tales testimonios no son convergentes, por lo que no resulta fácil conocer cuál fue el verdadero pensamiento de Sócrates. Y esta es su biografía. Aunque fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba su actitud hacia el Estado ateniense y la religión impuesta en aquella época. Sócrates fue acusado en el 399 a.C. de despreciar a los dioses del Estado y de introducir nuevas deidades, una referencia al daemonium o voz interior mística a la que Sócrates solía aludir. También fue acusado de corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia, pudiendo ser confundido con los sofistas, tal vez a consecuencia de la caricatura que realizó el poeta cómico Aristófanes en la comedia Las nubes, representándole como el dueño de una tienda de ideas que les enseñaba a los jóvenes a hacer que la peor razón apareciera como la razón mejor. La historia tradicional del juicio final de Sócrates presenta al filósofo como víctima de un estado corrupto e intolerante. Así, Sócrates se ha transformado en un símbolo del hombre que muere defendiendo sus ideas. Bien, tal historia es falsa. Sócrates, a pesar de su importancia en la filosofía, fue en la política activa de Atenas la contrapartida en la teoría y en la práctica de la democracia ateniense. Sus jueces finalmente no pretendían darle muerte, sino solo alejarlo de la juventud ateniense. Morir fue su propia decisión. A diferencia de los sofistas, Sócrates desecha el relativismo, por el cual los sofistas defendían que no se puede calificar nada como bueno y malo, ya que todo depende del punto de vista con el que se mire. Por lo tanto, Sócrates defiende una verdad absoluta,
que sirve de fundamento a la ética y la organización social. Esta verdad pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y de la justicia. Era excesivamente racionalista, ya que creía en el intelectualismo moral. Esto quiere decir que identificaba la virtud con el conocimiento. No se puede hacer lo justo si no se conoce el bien, pero tampoco se puede dejar de hacer lo justo una vez se haya conocido el bien. Por lo tanto, lo único que hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. La educación es para Sócrates la clave para erradicar el mal. Además, Sócrates pensaba que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad contenida en el alma y que solo necesita ser estimulada para darse cuenta de ella. Esto se consigue a través de su método mayéutica. A través de este método, Sócrates respondía a las preguntas con más preguntas, para lograr así que el interlocutor descubriese las verdades por sí mismo.